Bien, hola, vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la siguiente clase del curso de anatomía, la cuarta clase ya. Viene a ser sobre el tema de cabeza. La primera parte de cabeza. Vamos a revisar ahora todo lo referente a cabeza parietal, los músculos, los huesos, las estructuras. Y luego, ya más adelante, haremos lo que es los órganos de los sentidos. ¿Ok? Muy bien. Empecemos. Perfecto. La cabeza, correcto, la cabeza está constituida por dos grandes regiones. En la parte superior y posterior, es decir, arriba y atrás, lo que es el cráneo, ¿correcto? El cráneo. Y en la parte inferior y anterior, el macizo facial, ¿correcto? Antiguamente al cráneo le decían el neurocráneo, y al macizo facial le decían el viscerocráneo. Ahora se dice simplemente cráneo y macizo facial, ¿ok? El cráneo envuelve, pues contiene al encéfalo, el sistema nervioso central, y el macizo facial contiene a los órganos de los sentidos. ¿Ok? En cuanto al volumen, no está de más mencionar que en una persona adulta el cráneo tiene el doble de volumen que el macizo facial. Es decir, relación de volumen, cráneo, macizo facial. La relación en un adulto es de 2 a 1, en el adulto, pero en el recién nacido, la relación de volumen del cráneo macizo facial es de 8 a 1, en recién nacido. ¿Ok? Correcto, muy bien. Perfecto. En total, la cabeza está constituida por 22 huesos. En total, la cabeza está constituida por 22 huesos, de los cuales 8 están en el cráneo, y 14 están en el macizo facial. ¿Ok? De los 8 huesos que conforman el cráneo, como dice acá, el cráneo está formado por 8 huesos, vamos a tener 4 impares, es decir, que son únicos, y generalmente estos huesos impares se encuentran en la línea media, en el centro. Mientras que también tenemos 2 pares, es decir, que hacen otros 4, ¿verdad? 2 parietales y 2 temporales que están a los lados, ¿ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que uno ve claramente ahí. 8 huesos en el cráneo. 4 impares. ¿Cuál es la mnemotecnia? Para que no te olvides, la mnemotecnia es feo. Es decir, frontal, etmoides, esfenoides y occipital. ¿Correcto? Feo, con doble E. ¿Ok? De adelante para atrás, el frontal, que aquí lo vemos de color celeste, el frontal, el etmoides, que se ve aquí de color plomo, el esfenoides, que se ve aquí de color amarillo, y el occipital, que se ve aquí de color lila. ¿Ok? Son los 4 huesos impares del cráneo. Y los huesos pares, los que son laterales, tenemos los parietales, que los vemos de color verde aquí también se ven los parietales, ¿correcto? Y los temporales, que están aquí de color rojo. ¿Ok? Eso es lo esencial. ¿Ok? Perfecto. Cabe mencionar, por ejemplo, algunas características esenciales de estos huesos, ¿no? Por ejemplo, el hueso frontal, esencialmente de manera súper básica, en el frontal no olvides esta porción vertical se llama la lámina vertical del frontal, que es la que está formando propiamente la frente o el sincipucio, la frente, ¿correcto? Es la lámina vertical del frontal, pero también el frontal tiene aquí las llamadas porciones supraorbitarias. Las porciones supraorbitarias pues están formando el techo de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Bien, ese es el frontal. El etmoides se encuentra entre ambas porciones supraorbitarias del frontal, ahí vemos al etmoides, del cual podemos observar aquí una lámina que pertenece al etmoides y que está llena de huequitos, de cribas o poros, y por eso se le llama la lámina cribosa, ¿no? La lámina cribosa, y esta pertenece al etmoides, ¿ok? Y en el centro de la lámina cribosa se levanta una pequeña lámina vertical, que viene a ser la apófisis crista galli, que significa la cresta de gallo. También pertenece al hueso etmoides. La lámina cribosa y la crista galli.
Luego tenemos nosotros el esfenoides, pintado aquí de color amarillo. El esfenoides, ¿no? El esfenoides tiene una porción central que se llama el cuerpo del esfenoides, y va a tener dos pares de alas. Estas de aquí son las alas menores y en la parte inferior las alas mayores. Dos pares de alas. Luego el occipital, que tiene en la parte posterior su lámina vertical del occipital, destaca su gran agujero, el agujero occipital, que por el tamaño que tiene también se le llama agujero magno. Delante del agujero magno, esta porción del occipital se llama apófisis basilar, así se escribe, basilar, con B grande y con S, pues viene de la base, ¿correcto? Es la porción del occipital que está anterior o delante del agujero magno, ¿ok? Apófisis basilar del occipital. Y luego los temporales, en los temporales nosotros vamos a ver aquí la llamada escama, la escama del temporal, y aquí la porción petrosa o llamada clásicamente el peñasco del temporal. Eso es lo que se ve esencialmente. ¿Ok? Perfecto. En una vista superior del cráneo, ahí voy a cambiar de color aquí para señalar los elementos. En una vista superior del cráneo podemos observar en primer término aquí el hueso frontal, los huesos parietales, ¿no? Esta es la lámina vertical, ¿no? La lámina vertical del frontal. Vemos aquí los huesos parietales y aquí la lámina vertical del occipital, y que están articuladas por medio de suturas. Ya hemos visto nosotros en la clase de articulaciones que las suturas son un subtipo de articulaciones fibrosas o sin artrosis. Pues esta sutura que vemos acá es la sutura frontoparietal, o llamada también la sutura coronal. La sutura coronal es la sutura que está articulando el frontal con los parietales. La sutura coronal. Luego tenemos esta sutura de acá, la sutura interparietal o sutura sagital. Sutura interparietal o sutura sagital. Esta es la sutura coronal, esta es la sutura sagital. ¿Ok? Y en la parte posterior vemos aquí la sutura parieto-occipital, o llamada sutura lambdoidea. Son las tres suturas que se ven desde arriba, desde la vista superior. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, también cabe mencionar que en el recién nacido y hasta los 3 años de edad se puede observar aquí también una sutura, porque en el recién nacido y en el lactante el hueso frontal es par. Son 2 huesos frontales, en el recién nacido y en el lactante, y que están separados acá por una sutura. Esta sería la sutura frontal, o llamada también sutura metópica, que es la sutura frontal y que suele desaparecer a los 3 años de edad. ¿Ok? La sutura frontal o sutura metópica. Ya no se ve acá en el adulto naturalmente. Muy bien. Asimismo, nosotros vamos a ver acá algunos puntos interesantes. Por ejemplo, en la intersección de la sutura coronal con la sutura sagital aparece aquí un punto que se llama el bregma. ¿Ok? Luego, en la intersección de la sutura sagital con la lambdoidea aparece este punto, el punto lambda. Y luego, en la parte más alta de la cabeza, en el punto más alto de la cabeza, trazando una línea que va de oreja a oreja, la línea interauricular o línea biauricular, en su intersección con la sutura sagital. Ese es el punto más alto del cuerpo humano. El punto más alto del cuerpo humano se llama vértex. ¿Ok? Punto más alto de la cabeza. Muy bien. Y digamos un poquito más atrás del vértex, acá hay unos agujeritos, los agujeros parietales. Los agujeros parietales por donde normalmente están saliendo pequeñas venas emisarias. ¿Ok? Nada más, eso es lo que se ve claramente. Muy bien, ahí está la sutura coronal, sagital, lambdoidea. Perfecto. En una vista lateral del cráneo, nosotros vamos a ver también las mismas suturas. Aquí vemos nosotros el hueso frontal de la lámina vertical del frontal, ¿no?
Aquí vemos el parietal y aquí el occipital, lo que los hemos visto desde arriba. Esta es la sutura coronal, esta es la sutura coronal, esta es la sutura lambdoidea, esta es la sutura lambdoidea, ¿correcto? Pero vamos a ver también acá, la sutura también acá, aquí vemos la escama, esta es la escama del temporal, la escama del temporal. Y vamos a ver acá entonces esta sutura. Esta sutura se llama la sutura escamosa. Esta es la sutura escamosa. ¿Ok? O sutura también parietotemporal, así se le llama. La sutura parietotemporal. ¿Ok? Acá está escrito. Muy bien, en el hueso temporal hemos mencionado que está la escama del temporal. Aquí atrás, detrás de la oreja, se forma un relieve, detrás de la oreja un relieve. Esa es la apófisis o el proceso mastoides, la apófisis mastoides, ¿correcto? ¿Qué función tiene esta apófisis mastoides? Dijimos nosotros en la clase de cuello que acá se insertaba el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? La apófisis mastoides. Pero, ¿cuál es la verdadera función de la apófisis mastoides? La apófisis mastoides es una caja de resonancia. Dentro de la apófisis mastoides, dentro en el interior, hay una serie de cavidades o celdas, llamada también el antro mastoideo. Dentro, la mastoides no es maciza, la mastoides es hueca, tiene una serie de cavidades llamadas las celdas o el antro mastoideo, que es como un panal de abejas en el interior. Y esto se comunica con el oído medio, sirviendo la mastoides como una caja de resonancia para los sonidos percibidos. ¿Okay? Esa es la función de la mastoides. ¿Ok? Perfecto, esa es la apófisis mastoides. Luego tenemos aquí este huesito de acá, que es el hueso timpánico, que contribuye a formar el conducto auditivo externo en su porción ósea, y este cachito que ven al fondo, ese es el proceso o la apófisis estiloides. ¿Ok? La apófisis estiloides, donde se van a insertar tres músculos: el estiloioideo, el estilogloso y el estilofaringeo. ¿Ok? Nada más, eso es lo esencial. Y también vemos aquí, esto de amarillo, viene a ser el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Perfecto, eso es lo que uno ve claramente ahí. ¿Ok? ¿Algún detalle importante que valga la pena mencionar? Por ejemplo, esta famosa articulación, que la gente conoce comúnmente como la sien. La gente lo conoce así. La sien, nosotros lo conocemos como el punto, este punto se llama el punto pterion, con P, pterion. La sien para nosotros es el punto pterion, y donde se articulan cuatro huesos, como pueden apreciarlo ahí: la lámina vertical del frontal, el hueso parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. ¿Correcto? Lámina vertical del frontal, el hueso parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. Por eso le llamamos nosotros la articulación frontoparieto-temporoesfenoidal. Frontoparieto-temporoesfenoidal. O comúnmente se conoce como el punto pterion. Y cabe mencionar que es el punto más delgado de la bóveda craneal. ¿Ok? Muy bien. El otro punto importante acá, este otro punto acá también es importante, el punto asterion, así se llama, asterion, y que se encuentra en la articulación de tres estructuras óseas: el hueso parietal, la lámina vertical del occipital y la apófisis mastoides del temporal, ¿no? La apófisis mastoides del temporal. Entonces, esta es la articulación que yo le llamo parietoccipitomastoidea. O se conoce normalmente como el punto asterion. ¿Ok? Claramente se nota ahí. Perfecto. Bien, ahí está entonces las suturas. Muy bien, perfecto. Muy bien, ahora veamos por dentro la bóveda craneal. Una vista de la bóveda craneal, del techo del cráneo, pero por dentro. ¿Qué vemos en una vista interna? Esta es la parte más anterior, ¿no? Esta es la lámina vertical del frontal, estos son los parietales y este es el occipital, ¿no? Pero vistos desde adentro. En una vista interna del frontal, lo que nosotros vemos adelante, vemos acá una elevación. Esta es la cresta frontal. Pero esta cresta frontal
cuando avanza hacia atrás, vemos que se va dividiendo en dos y se convierte en un surco. Se convierte en un surco. Surco para el seno sagital superior. Surco para el seno sagital superior. ¿Qué cosa es el seno sagital superior? Es un seno venoso. Es un seno venoso, un conducto formado por las meninges, especialmente la dura madre, que va a dejar, ese conducto es un conducto que transporta sangre venosa y deja su impresión, deja su huella acá. Este es el surco para el seno sagital superior. ¿Ok? Perfecto. Luego, a los lados de este surco, vamos a ver unas cavidades, unos pequeños espacios. Esas son las llamadas fosas granulares. Fosas granulares, que también es la impresión dejada por unas estructuras que se llaman granulaciones aracnoideas. Granulaciones aracnoideas, ¿correcto? O corpúsculos de Pacchioni. Granulaciones aracnoideas o corpúsculos de Pacchioni. ¿Ok? Y como podemos notar claramente, son más grandes y más notorias, especialmente a los lados del seno sagital superior. ¿Por qué? Estas granulaciones aracnoideas, ¿cuál es su función? ¿De qué se encargan? Se encargan de reabsorber líquido cefalorraquídeo. Por ahí drena el líquido cefalorraquídeo y es devuelto a la sangre, en este caso del seno sagital superior. El líquido cefalorraquídeo es reabsorbido ahí y devuelto a la sangre, va al seno sagital superior. ¿Ok? Perfecto, sumamente simple. Muy bien, y a los lados, lateralmente, vemos una impresión grande, así ramificada. Una impresión grande. Esa es la impresión de los vasos meningios medios. La impresión de los vasos meningios medios. Esa impresión clásicamente se llama la rama de olivo, ¿no? La rama de olivo o la hoja de higuera es la impresión de los vasos meningios medios, que es la principal arteria de las meninges. ¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto. Bien, aquí vemos nosotros un corte coronal, ¿no? Y aquí vemos el seno y vemos acá las granulaciones aracnoideas. Estas son las granulaciones aracnoideas. Y podemos ver aquí esto azul, esto es el seno sagital superior. El seno sagital superior, estas son las granulaciones aracnoideas que dejan su huella en el cráneo. ¿Ok? Simple. Aquí vemos en la vista lateral, estos son los vasos, arteria y vena, los vasos meningios medios. Los vasos meningios medios. Pero el que más nos interesa sin duda alguna es la arteria. La arteria meningia media es la principal arteria de las meninges. Se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Y luego estas ramas se van a distribuir de manera bastante frondosa. Es la principal arteria de las meninges. ¿Ok? La famosa arteria meningia media. Ya vamos a ver más adelante dónde sale. Muy bien, eso fue la bóveda craneal. La base, el piso del cráneo. La base del cráneo, el suelo del cráneo, está formado por tres fosas. Tres fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Tres fosas, ¿ok? La fosa anterior es la más elevada, la más alta y también la más pequeña de todas. La fosa media se encuentra a la mitad de la altura y es intermedia en tamaño. En cambio, la fosa posterior es la más profunda, es la más baja y también la más grande. ¿Ok? Perfecto. La fosa anterior está formada, como vemos aquí, la fosa anterior está formada por las porciones supraorbitarias del frontal. Vemos también la lámina cribosa con la apófisis cristagalli que pertenecen al etmoides, y vemos aquí en la parte anterior, la parte más anterior del cuerpo del esfenoides, con las alas menores. Porción anterior del cuerpo del esfenoides y alas menores. Eso forman la fosa anterior. La fosa media la forman esencialmente las alas mayores del esfenoides y la escama del temporal. Escama del temporal y la cara anterior de la porción petrosa. ¿Ok? Sencillo. Por último, la fosa posterior la forman la cara posterior de la porción petrosa del temporal y el hueso occipital. Básicamente. ¿Ok? Muy bien.
Bien, la fosa anterior ya les dije que huesos la forman, correcto. En esta fosa anterior nosotros vamos a ver, como les había dicho en el centro, la cresta frontal y luego detrás vamos a ver aquí la apófisis crista galli, la cresta de gallo, que pertenece al etmoides, y la famosa lámina cribosa, llena de huequitos, llena de poros, la lámina cribosa del etmoides. Muy bien, eso es lo que se ve. ¿Ok? En la fosa media, a ver, no lo había mencionado, en la fosa anterior estaba pues la lámina cribosa del etmoides. ¿Y por qué es cribosa? ¿Por qué tiene orificios? Esas cribas, esos orificios comunican la fosa anterior de la base del cráneo con las fosas nasales, Entonces, estos agujeritos permiten el paso de las fibras que conforman el primer par craneal. El primer par craneal, que es el nervio olfatorio. ¿Ok? Pasan a través de las cribas, de los orificios de la lámina cribosa del etmoides. ¿Ok? Bien, en fosa media, ya les he dicho que huesos están formados. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a ver las apófisis clinoides, estas de acá, las apófisis clinoides anteriores, ¿no? A los costados, medialmente los conductos ópticos o agujeros ópticos, ¿no? Que comunican la fosa media del cráneo con la cavidad orbitaria. Por estos agujeros o conductos ópticos está pasando el segundo nervio craneal, el nervio óptico, que se encarga de la visión, junto con una arteria, con la arteria oftálmica. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos entre los dos agujeros ópticos el surco para el quiasma óptico, ¿ok? Que es una estructura donde se van a juntar los nervios ópticos, ¿ok? Detrás del surco está esta fosa, clásicamente llamada la silla turca, o fosa hipofisiaria, le decimos ahora, porque ahí se aloja la glándula hipófisis, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos nosotros a los lados unas hendiduras acá alargadas, ¿no? Unas hendiduras. Esa es la hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal, o también llamada fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Es relativamente larga porque por ahí pasan 4 nervios y 2 venas. Los nervios que pasan por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior son el tercer nervio craneal, que se llama oculomotor o motor ocular común. El cuarto nervio craneal, que se llama troclear o patético, ¿no? El quinto uno, la primera rama del trigémino, que se llama la rama oftálmica, y el sexto nervio craneal, que es el nervio abducens o motor ocular externo. 4 nervios pasan por esta hendidura esfenoidal y también por ahí pasan la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. O sea, 4 nervios y 2 venas pasan por cada hendidura esfenoidal. Nada más, bastante simple. Luego, detrás de esta hendidura esfenoidal, vamos a observar nosotros este agujerito, que es el agujero redondo o redondo mayor. Por ese agujero redondo mayor pasa el quinto 2, que es la segunda rama del trigémino, se llama la rama maxilar del trigémino. Luego, detrás del agujero redondo, o antiguamente llamado redondo mayor, está el agujero oval. Por el agujero oval pasa el quinto 3, es decir, la tercera rama del trigémino, llamada rama mandibular, pero también pasa una arteria, la arteria meningia menor. Pasa por ese agujerito. Bien, detrás tenemos este agujerito, que acá le he puesto redondo menor, ese nombre es antiguo. Este agujerito se llama ahora el agujero espinoso, clásicamente llamado redondo menor, el agujero espinoso. Por ahí entra al cráneo la arteria meningia media, que hace un rato vimos, la que dejaba su impresión en el hueso. La arteria meningia media, la principal arteria de las meninges, entra al cráneo por el agujero espinoso o redondo menor. ¿Ok? Fundamental. Perfecto. Bien, entonces ya habíamos visto eso. Perfecto. Ya está bien el redondo menor.
Y acá por dentro tenemos el agujero rasgado, rasgado o rasgado anterior. Ahora le dicen rasgado nada más. Rasgado o rasgado anterior, por donde va a ingresar la parte más interna de la arteria carótida interna, ¿no? La arteria carótida interna va a ingresar por ahí. ¿Ok? Perfecto. Nada más, eso es lo esencial. Muy bien. Y la fosa posterior, que ya sabemos qué huesos la forman, vamos a ver aquí el gran agujero occipital o agujero magno, ¿verdad? Vamos a ver hacia los lados los conductos auditivos internos. Por el conducto auditivo interno pasa el séptimo y el octavo nervio craneal. El séptimo es el nervio facial y el octavo es el vestíbulo coclear, nervio vestíbulo coclear. Pasan por ese conducto, por el conducto auditivo interno. Muy bien, luego tenemos más abajo, debajo del conducto auditivo interno, más abajo el agujero, ahora se le dice agujero yugular nada más, agujero yugular o clásicamente llamado rasgado posterior, ¿no? Rasgado posterior, ahora se le dice yugular. Por este agujero yugular o rasgado posterior salen una vena y 3 nervios. La vena yugular interna sale del cráneo por este agujero, por el agujero yugular o rasgado posterior, y sale la yugular interna, sale junto con 3 nervios, con el noveno, con el décimo y con el décimo primero, con el 9, 10 y 11. El noveno se llama el nervio glosofaringeo, el décimo se llama el nervio vago y el undécimo o décimo primero se llama nervio espinal accesorio. ¿Ok? Entonces salen por el agujero yugular. Perfecto, bastante simple. Bien, en la parte posterior vamos a tener acá un relieve, esta es la protuberancia occipital interna, donde se va a juntar una estructura venosa, donde se va a alojar una estructura venosa que se conoce como el seno confluente. El seno confluente, ¿no? La tórcula, o también llamada clásicamente la prensa de Erófilo, con H, Erófilo. ¿Ok? Perfecto. Bien, y los surcos, bueno, este surco para el seno transverso, que son senos venosos, ¿no? Y en la parte baja surco para el seno sigmoideo, ¿no? Del seno sigmoideo nace la vena yugular interna. Perfecto. Nada más. Y acá está, en esta tablita, resumido los elementos que pasan por los agujeritos. Los elementos que pasan por los agujeritos. Tenemos nosotros en primer término acá los agujeros de la lámina criboceresmoides, por ahí pasa el primer par craneal, el nervio olfatorio. Por el agujero o conducto óptico pasa el segundo par, el nervio óptico, junto con la arteria oftálmica. La arteria oftálmica nace, es rama de la carótida interna. Por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior pasa el tercer nervio craneal, el cuarto nervio, el quinto uno, que es la rama oftálmica del trigémino, y el sexto nervio. Sexto nervio que es el abducens o motor ocular externo. Y las dos venas oftálmicas, superior e inferior, tal como lo dije. Por el agujero redondo, ahora se le llama redondo nada más, o redondo mayor, pasa el quinto 2, la rama maxilar del trigémino, ¿no? Y por el agujero oval pasa el quinto 3, la rama mandibular del trigémino, junto con una arteria, la arteria meningia menor. ¿Ok? Bien, por el agujero espinoso o redondo menor pasa la arteria meningia media, que es la principal arteria de las meninges. Muy bien, por el agujero rasgado anterior o simplemente rasgado pasa la carótida interna. Por el conducto auditivo interno, ¿no? Conducto auditivo interno pasan el séptimo y el octavo nervio craneal y los vasos, especialmente la arteria auditiva interna o laberíntica, ¿no? Muy bien. Por el agujero rasgado posterior, que ahora se llama simplemente agujero yugular, pasa la vena yugular interna junto con 3 nervios, el 9, el 10 y el 11. ¿Correcto? Bastante simple. Y por el conducto condilio anterior, o también llamado, ahora se le llama simplemente conducto del hipogloso, por ahí sale el último par craneal, el nervio hipogloso. Y por el agujero magno pasan una serie de elementos. Por el agujero magno sale el bulbo y se continúa con la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Salen las meninges, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las arterias vertebrales ingresan al cráneo, las arterias espinales salen del cráneo, ¿no? Y el par craneal número 11 entra al cráneo por este agujero y vuelve a salir por el agujero yugular. ¿Ok? Bastante simple. Bien, en cuanto al macizo facial, les dije que el macizo facial está formado por 14 huesos
14 huesos, de los cuales 2 son impares y 6 son pares. 6 son pares. ¿Cuáles son los huesos impares? En el macizo facial tenemos en primer término la mandíbula. La mandíbula es un hueso impar, la mandíbula, y otro hueso que está en el fondo, en el tercio posterior del tabique nasal. Esta pared que separa se llama el tabique nasal. En el fondo, en el tercio posterior del tabique nasal, un huesito, el vómer. El vómer. El vómer es un huesito que se encuentra en el tercio posterior del tabique nasal. ¿Ok? Bastante simple. Entonces, la mandíbula y el vómer, esos son los impares. Los demás son pares. ¿Cuáles son? Aquí tenemos los huesos nasales, o clásicamente llamados propios de la nariz. Acá tenemos los huesos ungis o lacrimales. Luego tenemos los huesos maxilares, que antiguamente se decían maxilares superiores, ya no es necesario, simplemente maxilares, ¿no? Los huesos cigomáticos o malares que forman el pómulo, cigomáticos o malares, ¿no? Los huesos palatinos, que no los vemos acá, no están en el paladar duro, ¿no? Y los cornetes inferiores, que son huesitos que están acá dentro de las fosas nasales. ¿Ok? Esos son los huesos del macizo facial. Simple, perfecto. En la vista anterior vemos claramente las cavidades orbitarias, derecha e izquierda. ¿Ok? Cabe mencionar que el borde anterior, todo este borde anterior de la cavidad orbitaria se denomina reborde orbitario. Reborde orbitario. Todo este borde anterior de la cavidad orbitaria se llama reborde orbitario. Y el reborde orbitario está formado por 4 huesos. 4 huesos. El frontal, el cigomático, el maxilar y el hueso ungis o lacrimal. ¿Ok? Son los 4 huesos que forman el reborde orbitario. Pero la cavidad orbitaria, o sea, adentro, la cavidad orbitaria la forman 7 huesos. 7 huesos. ¿Ok? Como iremos viendo más adelante. Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Las cavidades nasales, aquí están, son 2, separadas por el tabique nasal, ¿no? En cuyo tercio posterior se encuentra el hueso vómer, ¿no? Perfecto. Ya. Bueno, entonces, bien, las cavidades nasales igualito, ¿no? Vemos acá nosotros también el tabique nasal, ya lo hemos mencionado. Bien, y abajo vemos las arcadas dentarias. Las arcadas dentarias, una arcada superior y una arcada inferior. En el adulto, cada arcada tiene 16 dientes. Es decir, en el adulto hay en total 32 dientes, 16 en la arcada superior, 16 en la arcada inferior. En cambio, el niño tiene 20 dientes en total, 10 en cada arcada, 10 en la arcada superior y 10 en la arcada inferior. Y vamos a ver acá unos agujeritos, el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano. Por donde van a salir fibras nerviosas. Por el agujero supraorbitario salen las ramas del nervio supraorbitario, sale el nervio supraorbitario, ¿no? El nervio supraorbitario que es rama del quinto 1. Por el infraorbitario sale el nervio infraorbitario que es rama del quinto 2. Y por el mentoniano sale el nervio mentoniano que es rama del quinto 3. Bastante simple. ¿Ok? Muy bien. En la vista lateral ya lo habíamos visto. Tenemos nosotros aquí la mandíbula. ¿Correcto? La mandíbula que tiene un cuerpo, que es la parte horizontal de un cuerpo, y tiene 2 ramas. Esta es la rama izquierda, también habrá una rama derecha, ¿correcto? Entre las dos se forma aquí un ángulo, el ángulo mandibular, llamado gonium. En el extremo superior de la rama de la mandíbula tenemos nosotros aquí la apófisis coronoides y el cóndilo. El cóndilo con su cuello del cóndilo de la mandíbula. La apófisis coronoides ahí se va a insertar el famoso músculo temporal. El músculo temporal, que es un importante músculo de la masticación. Y el cóndilo de la mandíbula es el que se articula con el temporal para formar la famosa ATM, la articulación temporomandibular. ¿Ok? Y aquí vemos la escotadura mandibular. ¿Ok? Y aquí arriba de la escotadura el famoso arco cigomático, que lo forman el hueso cigomático con el temporal. Ahí está el ángulo de la mandíbula, el gonio. Muy bien.